Egunon guztioi, saioari hasiera emango diogu. Gaur izango dugu 9-tik 11etara arlo teorikoa edo. 11etan egingo dugu atsedenaldi bat 11:30 arte, gutxi gora bera, eta gero bueltatzen garenean alderdi praktikoa landuko dugu. Eta bukaeran galdera batzuk egingo dizkizuegu. Eta eskertuko dizuegu jasotzen badituzue idatziz eta bukaeran uzten badizkiguzue. Atsedenaldiaren ondoren, jaso beharko dituzuean sarreran fotokopia batzuk, erabiliko ditugunak zati praktiko horretan. Beste gauza bat, wifi-a badugu eta ez baduzu ikusi sarreran, erabiltzailea da Golden Bost Bost eta pasaitza berdin, Golden Bost Bost. Besterik gabe, Peio Urkidi eta Mari Jose Lerari hitza emango diet. Kaixo egunon, urtetan etorri naiz hemen zuzendari bezala harrera egiteko, iaia duela urtebete ja karguari utzi nion, eta gaur nator ere irakasle normal bezala eta Golden Bosteko kolaboratzaile bezala. Bakizue Unibertsitate HU eta Mari Jose Sevillako Unibertsitatearekin, Mari Joserekin batera, kolaboratzen ari garela Golden Bostean. Decía también para que ya entiende casi Mari Jose, casi todo, pero he venido durante años a haceros un poco la presentación como director de la Escuela de Magisterio. Ya casi llevo un año que no lo soy, pero sigo colaborando en el programa Golden Boss. Entre esas colaboraciones está el plantear un curso de verano que se realizará, ha sido aprobado ya, entonces os adelantamos que para el 16-17 de julio, un lunes y un martes, esto venía un poco delimitado por los berritzegunes, también las necesidades y sus calendarios, se realizará un curso de verano en el que tiene dos objetivos. Uno, presentar, ya Mari Jose os adelantó en octubre los primeros datos, un primer esbozo de la investigación que se realizó el año pasado respecto a la utilización del Golden Boss en muchos centros de Guipúzcoa. Y bueno, como estaban los datos todavía muy calientes y sin terminar y sin acabar también de recoger una serie de datos que se estaban haciendo también en Andalucía, bueno, para julio ya se espera tenerlos bastante mejor trabajados y se hará una presentación de eso y también una presentación de lo que son las 5 áreas principales del Golden, en las que queremos que cada berritzegune haga una presentación teórica y a la vez de los centros que estáis participando este año, que os animéis o que ya entrarán en contacto los berritzegunes con vosotros en cada zona o de otras experiencias más positivas que ha habido en cursos anteriores, pues haga una presentación práctica de lo que habéis realizado. Quiere ser también a la vez un reconocimiento del trabajo que habéis realizado durante estos años, que yo creo que ha sido muy bonito y que ha tenido muy bonitas consecuencias en cada caso. Entonces, bueno, hoy el estar aquí era fundamentalmente presentar eso. El curso lo dirigiremos Mari Jose y yo, y hay una participación muy activa ya de todos los berritzegunes, y os animamos a que participéis o a gente de vuestro centro. Nada, pues por mi parte ya le cedo la palabra a Mari Jose. Pues nada, como siempre, pues muchísimas gracias otra vez por invitarme y bueno, me voy allí que vamos a hacer una pequeñita presentación. Venga. ¿Se oye? Muy bien. Pues eso, gracias y nada, pasamos del euskera al andaluz, que cada vez lo tengo más cerrado, así que espero que cada vez se vaya entendiendo bien, porque no se abre. Ahora. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a quizás otra vez recordar un poquito, aunque ya me paso de recordar, pero incluso a mí me viene bien recordar. Y sobre todo después nos vamos a dedicar al CLAS, que es un instrumento de observación que vamos a presentar, que consideramos que puede estimular, si queréis, complementar el Golden y, como siempre, intentar mejorar nuestras prácticas educativas, que es lo que realmente intentamos hacer, ¿no?
Entonces, bueno, veremos vídeos, pero eso será después de la pausa, ¿no? para el café, ¿no? Y bueno, empezamos. El modelo teórico que estamos trabajando, que esto ya fue más o menos lo que presentamos con los datos, sería esto, ¿no? ¿Esto qué significa? Son otra vez cosas que no son fáciles de entender, pero que es interesante tomar conciencia de ello, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que el profesorado, cuando está en su aula, con su competencia docente, con su práctica educativa, ¿no? Influye o no influye en lo que llamamos las variables psicológicas del alumnado, ¿no? Entonces, entendemos, nuestro modelo dice que sí, nosotros influimos en el rendimiento del alumnado mediando, ¿no? A través de sus variables psicológicas que significaba la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, sus creencias de autoeficacia y, por último, cómo esto también se relaciona con el bienestar psicológico. Evidentemente, cuando nos sentimos bien, felices, con nuestras necesidades satisfechas, creemos en nosotros mismos, tenemos o no tenemos mejores resultados. Esta es la idea. Entonces, tomar conciencia, que ya la tenéis, de cómo nosotros no podemos influir directamente en el rendimiento académico, pero sí mediadamente a través de la influencia en lo que se llaman las variables psicológicas. Me paro aquí un poquito porque el otro día alguien me comentaba que eso de motivar a los niños y las niñas es muy complicado. Tan complicado que mejor ni tocarlo. Yo cuando me enteré de eso, además creo que era un tribunal de los trabajos de fin de grado y de fin de máster de los estudiantes de por allí, yo decía, esto no es cierto, o por lo menos quizás aquí lo tenemos un poquito claro, ¿no? ¿O no? Bien, estas variables psicológicas son eso, son fuentes de motivación. La motivación no es una cosa así rara, la motivación es una fuerza interior que todos tenemos, que cuando estamos bien se eleva, nos da energía, hacemos cosas, las hacemos con ganas, si nos equivocamos no pasa nada, volvemos a arrancar, pero cuando no la tenemos, pues todo se ve negro, todo se ve oscuro, empezamos hacia abajo, empezamos a justificar por qué no hacemos las cosas. Y esto no es ningún secreto ahora en el siglo XXI, en el 2018. Son 3 claves que ya sabéis muy bien las que hay que tocar y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿tenemos nosotros alguna capacidad, alguna habilidad, ¿no? ¿Tenemos algún rol para incrementar esta motivación o no la tenemos? Entonces, bueno, este esquemita que parece fácil, es fácil, pero por lo menos vemos que ahí ya tenemos 3 teclitas, esas teclitas naranjitas, ¿no? Que las he pintado ahora de otro color, que serían las variables psicológicas que son fuentes de motivación. ¿Tenemos ahí un rol o no lo tenemos? Entonces, es simple, igual dentro de unos años sale otra variable, pero estas 3, desde luego, están muy asentadas, con mucha literatura detrás, y son lógicas, ¿o no? Yo creo que aquello que es lógico se entiende mejor, no estamos hablando de nada extraño, ¿no? Entonces, este sería el modelo teórico que tenemos. Y la pregunta que nos hacemos es esta, ¿y el Golden qué hacemos con él? Cuando aplicamos el Golden en un aula, ¿mejoramos nosotros como profesores o no mejoramos? ¿Tenemos mejores competencias docentes? ¿Hacemos unas cositas en el aula, unas prácticas educativas que estimulan estas variables psicológicas o no lo hacemos? Y si eso es verdad que lo hacemos, se tendría que ver una mejora después finalmente en los niños y en las niñas, que nos estamos centrando en el rendimiento académico, pero hay otra variable muy importante que debería estar ahí, que no la he puesto porque todavía no la estamos investigando bien, que sería el comportamiento o el ajuste escolar del niño y de la niña. Porque también sabéis, los que lleváis tanto tiempo, que no solamente os observa una mejora en las notas, también se observa una mejora en el comportamiento, ¿o no lo observáis? ¿A que sí? Si uno está más feliz, está más contento, se ajusta más, cumple mejor las normas, incluso se previene el bullying, se regula mejor el comportamiento. Entonces, esa parte no la hemos medido todavía, pero también sabemos que sabemos que algo, claro que influimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es el Golden? Otra vez, que ya lo sabéis, pero venga, vamos a recordarlo otra vez, ¿no? Pues el Golden lo que tenemos son 3 teorías muy básicas, que son los 3 fundamentos teóricos: teoría general del sistema, la teoría de la autodeterminación y la teoría de las atribuciones. Tenemos 5 áreas, recordemos siempre la manita, 5 áreas, y las cuales hay que decirla porque nosotros estamos muchas veces desglosando el Golden, ¿no? Y nos ponemos con un área y la trabajamos y los pasos claves, y está muy bien hacerlo porque las cosas hay que desglosarlas. Pero después la realidad es conjunta, el Golden es sistémico, y también sabemos que cuando tocamos todas las áreas, el impacto es mayor. Sabemos que podemos tener muy buenas relaciones, pero cuando eso se complementa con una llamada por teléfono a la familia, con una nota positiva, todo se incrementa más. Si además hacemos actividades en el aula para cohesionar el grupo, mejor. Si además gestionamos, ¿verdad?, bien el grupo, mejor aún. Y si además le damos a los alumnos opciones, ¿no?, corregimos con ese boli verde, ¿no?, explicamos mejor, damos un buen feedback, todo mejora aún más. Con lo cual, siempre recordemos que aunque trabajemos un área, es importante tocarlas todas, porque es eso, sistémico. Y cuando tocamos un puntito, todo se toca. Y si tocamos los 5, no, parece que es mucho mejor, ¿no?
Y la otra base son las gafas Golden, ¿no? Las gafas Golden que tienen esa mirada que nos hace ver lo positivo antes que lo negativo, que cuando vemos lo negativo, ¿verdad?, sabemos que tenemos que decir ciertas cosas para que no se nos hunda el niño, para conseguir que se anime a seguir intentándolo, y cuando hacen las cosas bien, que no se nos olvide que era el momento de oro para reforzar, para decir que bien y para anclar aquello que está haciendo, ¿no? Las cosas buenas hay que destacarlas y las cosas que no son tan buenas había que ponerlas pequeñas. Esto sería el paquete, unas teorías, 5 áreas y el principio Golden, complementado con unos pasos claves que nos van a ayudar a llevar todo esto a la práctica, ¿no? Bueno, la teoría general del sistema la sabéis muy bien, simplemente era destacar que tenemos 3 tendencias innatas, que cuando eso se reforzaba, el niño iba mucho mejor, ¿no? Que era la necesidad de hacer cosas y que sean valoradas, la efectividad o efectancia, la necesidad de estar integrado en los contextos, la homonomía, y la necesidad de decidir y tener una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, sabiendo que todos estamos siempre como las muñecas rusas, ¿no? En un sistema dentro de otro, y cómo cada sistema influye en los demás. La otra, esta yo creo que es la que más os gusta, que era la de ver el niño no como un niño que tiene problemas, sino vamos a ver esas 3 bolas, esas 3 necesidades psicológicas básicas, que cuando no están satisfechas uno se siente así regular. Yo no sé si lo aplicáis a vosotras mismas, pero yo me lo aplico a mí y la verdad es que a mí más o menos me funciona, ¿no? Cuando te sientas irregular y dices, ¿cuál de ellas? ¿No? ¿Cuál de ellas es la que está fallando? ¿No? Y tú misma te vas poniendo tareas para mejorarlas, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio y tienen que estar satisfechas, ¿no? Y a mí esto ya, de verdad, que esto sí que está calando, ¿no? Yo ya no te llega tanto el profesorado diciendo, tengo un niño con problemas, sino que ya sí que me llegan diciendo, oye, ¿cómo puedo mejorar que este niño se sienta mejor relacionado? ¿Qué puedo hacer para que este niño se sienta con más autonomía? Porque ya estamos viendo que ahí es lo que tiene como más pequeñita la bola, ¿no? Entonces yo creo que es una mirada que nos ayuda a entender mejor el desarrollo y nos ayuda a intervenir también mucho mejor, ¿no? Sigo porque esto lo he explicado muchas veces y lo sabéis. Y después la de la regulación, la teoría de las atribuciones, que quizás sea la más compleja, a pesar de ser la más antigua de todas, ¿no? Y aquí, bueno, voy a repetirla porque esta es un poquito más, ¿no? Esta era la que nos decía qué ocurre cuando fallamos, cuando perdemos ese equilibrio porque he hecho un ejercicio que está mal, porque yo quería sacar una buena nota y está mal. Y yo creo que esto pasa todos los días con el alumnado, y quien sea padre y madre también nos pasa en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando esto ocurre, ¿no? Y recordábamos aquí la mirada diferente, ¿no? Esa mirada que muchas veces nos hemos reído, ¿no? Cuando decíamos, bueno, la culpa nunca es del niño, hay que buscarla fuera, ¿no? Y siempre salía alguien diciendo, no, porque eso no puede ser, porque él tiene que no tener su responsabilidad. Y decíamos, no tiene nada que ver eso. Cuando uno falla y te dicen que la atribución es tuya, interna, que tú fallas porque tú no vales, porque tú te faltan habilidades, porque tú no tienes, eso no anima, ¿o sí? Eso desanima, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle muchas vueltas, que lo hacéis muy bien, y aunque nos digan a veces que, ¿no?, que eso es cara dura, ¿no? Es decir, sí, la culpa siempre es de fuera. Será cara dura y será chiste, pero nos anima a seguir intentándolo, y desde una buena autoconcepción de nosotros, ¿no? De que valemos para las cosas. Igual no nos ha salido bien, pero deberíamos seguir intentándolo. Siempre es igual, ¿no? Siempre animar para seguir. Esta es la base de lo que llamamos las creencias de autoeficacia. Unas creencias de autoeficacia basadas en la competencia, ¿no? Los que nos dan ese sentido de yo puedo hacerlo. Esta variable, en los estudios que hemos hecho, es la que sale más relacionada con el rendimiento académico, a todos los niveles. Esto ya lo dijo Heider en 1960, pero sobre todo quien más lo ha desarrollado en nuestro siglo actual, o sea, en nuestra época más actual, es Bandura, que no sé si os suena, un psicólogo social que es el que más énfasis ha puesto en esto, y se ha dirigido a la escuela, pero muy poquito, casi siempre se ha dirigido al ámbito laboral. En el ámbito laboral, aquellas empresas sí que esto lo trabajan muchísimo. ¿Para qué? Para conseguir una mayor productividad de la empresa o de lo que sea, ¿no? Y también en el deporte. En la escuela se está llegando, pero como ves está llegando menos. Y de hecho la tendencia o la inercia, quizás, ¿no?, a muchas veces culpar al alumnado de sus propios fracasos sigue siendo una tónica bastante generalizada en la escuela, ¿o no? Aquello que dice, es que los niños de ahora, ¿verdad?, es que no son responsables, es que no ponen atención, es que no quieren trabajar, ¿no? Esas son atribuciones internas que no animan, desaniman.
y sobre todo desaniman a abandonar. Veréis que detrás de un niño que fracasa lo que hay son bajas creencias de autoeficacia. Y detrás de un niño que triunfa lo que hay son grandes creencias de autoeficacia. Entonces era siempre el papel. ¿Qué papel tenemos nosotros en esto, ¿no? Y sí lo tenemos. Y lo tenemos porque diariamente los niños se nos caen y diariamente habrá que animar a seguir. Entonces no nos sintamos mal cuando empezamos a buscar causas externas. Recordemos que las causas externas ideales son externas, sí, controlables. Decir, ha sido mala suerte, hombre, malo no es. Esa es mejor eso que decir ha sido tu culpa, ¿no? Pero mejor decir, bueno, quizás si hicieras este ejercicio, pues te va a salir mejor, dar una ayuda puntual, necesitas más tiempo para hacerlo, trabaja por aquí, y si no nos sale, la mala suerte tampoco es negativa, ¿eh? Por lo menos la mala suerte nos deja neutros, ¿no? Y ya mañana seguiremos con algo mucho más específico para hacerlos mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que esta está fácil, ¿no? Las creencias de autoeficacia a nivel de competencia. Y después teníamos la otra, que esta cuesta también más trabajo todavía, que era el, bueno, ¿y qué ocurre cuando nos caemos, cuando lo que hacemos mal no es que hayamos hecho mal el ejercicio, sino que hemos incumplido una norma? Bien, una norma del aula, del centro, o una norma de relaciones entre iguales, ¿no? Y aquí todavía nos sale más la tendencia a decir, ¿no? Ha sido tu culpa, ¿no? E incluso cuando decimos eso, cuando escuchas del niño o de la niña que, ay, no he sido yo, ¿no? O no me he dado cuenta, eso lo tomamos a veces como hasta un gesto de confrontación, ¿no? ¿Cómo que no te has dado cuenta si te he visto tirar el papel, ¿no? ¿Cómo que no te has dado cuenta si yo te he visto pintando en la mesa, ¿no? Pero recordemos que cuando el niño o la niña nos dice, no me he dado cuenta, lo que hay detrás es, yo quiero seguir perteneciendo al sistema. Y había que tragarse ese no me he dado cuenta, como un acto positivo. ¿Recordáis esto o no? Que era la multa, ¿o no? Que era cuando vemos al niño que tira el papel al suelo o que hace algo inapropiado y te dice, ay, que es que no he sido yo o no me he dado cuenta, pues uno dice, ¿cómo que te has dado cuenta si te he visto, no? Pero en cambio es nuestra actitud normal cuando nos para el policía porque hemos superado el límite de velocidad y le decimos, no me he dado cuenta, y el policía nos dice, ¿cómo que no has dado cuenta? ¿Sino qué? ¿Verdad? Te hace firmar y nada más, ¿no? Entonces, para que veamos que a veces tenemos una mirada, ¿no? Distinta, ¿no? Hacia los demás que hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese no me he dado cuenta, está bien. Hay que aceptarlo y hay que decir, muy bien, no pasa nada. Y ahora hay que plantear la medida reparatoria. Aquí en estos casos pagamos la multa y en su caso será pues, limpiar la mesa o recoger el papel o hacer una conducta de reparación si ha conseguido algún daño, pero aceptarlo, ¿no? ¿Qué sería lo peor que nos puede decir el niño? Pues, ¿y qué? ¿No? Yo me dicen, ¿y qué? ¿No? Tú les dices, has tirado el papel y te he visto. Y te dices, ¿y qué? Ahí, ¿verdad? Ya uno dice, ay Dios, que eso significa, no quiero cumplir ninguna norma, no quiero pertenecer al sistema. Y entonces sí que tenemos un problema, ¿vale? Entonces cuando nos digan, no me da cuenta, no sé, son atribuciones justificativas que en el fondo están diciendo, quiero estar aquí, quiero estar en este sistema. Y esta cuesta un poquito más. Y esta además yo creo que tiene muchísimo que ver con el ajuste social. De hecho, este año vamos a hacer una pequeña investigación en Sevilla sobre esto, sobre cómo se van paliando los problemas de comportamiento en función de las atribuciones que hace el profesor cuando un niño incumple una norma. Si lo que viene es el castigo o lo que viene es una atribución justificativa de no pasa nada, lo reparamos y seguimos adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigo, que muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Que siempre digo, castigo no, castigo no. Pues castigo no, y cada vez lo digo con más fuerza y con más fundamento, ¿no? Porque ya hasta mis amigos conductistas me han demostrado que también el conductismo dice el castigo no, y me han entregado ya un montón de artículos, ¿no? Justificándolo, y aquello pues todavía me ha dado más fuerza para decirlo. El castigo no, ¿por qué? Porque el castigo lo único que produce son emociones negativas, emociones de rechazo, que después podemos tener una confrontación, una negación a pertenecer a este sistema. El castigo produce malestar y lo que queremos en la escuela es que los niños estén bien. Entonces, bueno, esta cuesta un poco porque es verdad que cuando algo sale mal, cuando hay un mal comportamiento, la respuesta natural que nos sale es eso no, incluso castigo o expulsión o lo que sea, pero hay que moderarnos si queremos realmente ir mejorando como nuestras competencias docentes y si queremos que la escuela sea inclusiva. Entonces, quizás ahí tengamos que lo hacéis, segurísimo, pero ¿no? Que tengamos más conciencia de que eso, de que aún no me he dado cuenta
es una puerta, es una oportunidad para intentarlo de nuevo, de una manera reparadora y donde la persona que dirige la acción se siente bien porque está viendo que la otra persona mejora. Y sobre todo la persona que se le da esa segunda oportunidad empieza a confiar en nosotros. Los problemas de comportamiento, detrás lo que hay es desconfianza. Es desconfianza, es inseguridad, es malestar en general, ¿no? Entonces, bueno, niños y niñas muy problemáticos, no castigo, muchas oportunidades, tantas como necesiten, aunque de vez en cuando alguien nos diga, "Güey, eres muy blando", ¿no? Bueno, con esta blandura, ¿no? No sé cómo llamarlo, se llega mucho más lejos que con la rigidez, y con la inflexibilidad y con la mano dura. Porque la mano dura tiene tiene una consecuencia inmediata, que es verdad que es positiva. Si tienes un niño o una niña que te molesta muchísimo en el aula y lo expulsas, tú estás mejor, ¿o no? Pero ya se ha callado, ya no te da problemas. Entonces tiene un efecto inmediato que es positivo, pero tiene un efecto a medio y a largo plazo que es negativo para todos y para todas. Entonces es como, bueno, pues a ver cómo se puede hacer. Pero que lo hacéis ya, es para recordar, ¿no? Pero esta parte era un poquito más complicada y la otra, que era la de conciencia, la de encontrar una coherencia, ¿no?, entre lo que debo hacer y lo que pienso, que serían atribuciones que nos animan a la reflexión y a encontrar eso, un equilibrio, ¿no?, entre lo que yo deseo hacer y lo que se me permite hacer, pero que yo decida cuál es ese equilibrio. Y entonces eso también hace que me comprometa con ello y eleva mi capacidad de autodeterminación, ¿no? Las atribuciones, recordemos que las hacemos constantemente, ¿vale? Y que no vale decir no voy a hacer más atribuciones porque las vamos a hacer cada vez que nos caigamos, cada vez que perdamos un poquito el equilibrio, cada vez que hagamos algo o veamos algo que no esperábamos, ¿no? Y aquí era destacar el efecto audiencia. ¿Recordáis el efecto audiencia? Que era, cuidado con las atribuciones que tienen muchísimo poder porque se contagian en el grupo. Nosotros somos rango 1, que significa que lo que decimos no entra en el filtro de la crítica, sino que simplemente se asume. Y eso nos pasa con todos los rango 1. Así funcionamos, el ser humano. Entonces, muchas veces, pues, simplemente te lo crees. Y nos pasa cuando pones la tele, cuando ves las noticias. ¿Te lo crees? Bueno, no siempre, ¿verdad? Porque a veces ya es que son imposibles de creer. Pero la sensación es lo que me están diciendo, es verdad, ¿no? Entonces, pues, empiezas a funcionar con esas gafas, con ese filtro, ¿no? Pues igual en clase, ¿no? Cuando en clase hacemos atribuciones generales de los que van bien o de los que no van tan bien, se convierten en verdades absolutas que la gente percibe y asume como propias. Con lo cual, dependiendo de lo que digamos en clase, vamos a conseguir que cada uno tenga una imagen más positiva o negativa de sí mismo. Entonces, decíamos, recordemos siempre atribuciones positivas, nunca negativas, y sobre todo en público, tanto en el aula como en la sala de profesores. Que ahí de vez en cuando vamos a tener que meter una videocámara, ¿verdad?, escondida o algo, ¿no?, para ver ahí cuántas atribuciones hacemos o no hacemos, ¿no? Pero y jugar con ello, que estáis jugando muy bien con estas cosas, ¿no? Y cómo cambian los niños, ¿no?, y las niñas cuando empiezan a oír cosas positivas sobre ellos, sobre todo los que tienen más problemas. Bueno, todo esto se concretaba en unos pasos claves, que aquí hay algunos, que no nos vamos a parar porque los conocéis. Las reglas de oro, que las hemos dicho, cuando las cosas salen mal, esperanzas, y cuando salen bien. Hay que decirlo, porque hay que remarcar las fortalezas, ¿no? Y bueno, esto sería todo así los componentes. Y ahora la pregunta que nos hicimos ya hace muchos años, ¿no?, era, bueno, ¿esto funciona o no funciona? Porque muy bien la teoría, muy bien fundamentada, creemos que ha sido un éxito de las 5 áreas, muy bien la teoría de la atribución, traerla aquí y adaptarla y estudiarla bien y llevarla al aula como la estamos llevando, pero todo esto funciona o no funciona. Entonces, bueno, nada, un resumen muy chiquitito, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Desde el Golden, mejora la competencia del profesorado y se satisfacen las necesidades y se cambia lo de las atribuciones o no, ¿no? Aquí todo lioso, pero venga, a ver si me sale, a ver si tengo aquí el ratón. En primaria, los resultados que son de aquí, del País Vasco, cuando no hay Golden, lo que ocurre es que el profesorado sigue igual, mejora las necesidades de los niños y las niñas un poquito, las creencias de autoeficacia siguen igual, el bienestar sigue igual y el rendimiento sigue igual. Básicamente es cuando no intervenimos, pues observan muy pocos cambios, todo sigue más o menos igual. Pero ¿qué pasa cuando se interviene? Fijaros que las intervenciones que habéis hecho son de 5 o 6 semanas, que es una intervención chiquitita y experimental. Pues parece ser que cuando se interviene en primaria, mejora el profesorado.
mejoran aún más las necesidades psicológicas básicas, mejoran las creencias de autoeficacia y mejora el rendimiento. Entonces parece ser que sí, que cuando se interviene se observan mejoras, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos de secundaria del campo de Gibraltar? Que ya los tengo. Pues más o menos lo mismo. Si estamos en secundaria, que estos eran todos de secundaria, si no se hace nada, pues todo sigue igual. Las competencias del profesorado siguen igual, las necesidades siguen igual, las creencias siguen igual, baja el bienestar del alumnado, y esto sabemos que es una cosa que repite la literatura, que es que en la medida que crece el niño o la niña, sus motivaciones bajan, su bienestar psicológico baja. ¿Y esto por qué es? Bueno, ya lo sabemos, desde el punto de vista teórico se entiende, cuántas veces hemos explicado y nos hemos reído en el niño de 3 años elige mucho más, ¿verdad?, que el niño de 15, ¿no? Pues esto era, ¿no? Hay menos elección, se le exige más, se le hacen más atribuciones internas a causa de su fracaso, y todo esto va condicionando tanto en la escuela como en la familia, ¿eh? Que también los padres nos volvemos más exigentes. Entonces todo esto hace que sus motivaciones bajen. Pero ¿qué ocurre cuando se interviene? Los datos de Andalucía sí nos dicen que el profesorado también mejora, las necesidades siguen iguales, las creencias de autoeficacia mejoran, el bienestar sigue igual, por lo menos no baja, está bien, hemos parado eso, y el rendimiento sube más que antes, ¿no? Con lo cual parece ser que sí, que otra vez cuando se interviene hay cambios, y cuando no se interviene, pues las cosas no, quedan más o menos igual. Lo cual aquí, bueno, yo me siento, y nos deberíamos de sentirnos satisfechos, que parece ser que sí, que el modelo algo funciona, ¿no? Y ahora la pregunta que seguimos haciéndonos, porque llevamos aquí en este bonito auditorio, ¿cuántos? Yo no sé si son ya casi 5 años, ¿no? Y entonces siempre hemos estado diciendo, ¿qué hacemos para seguir, ¿no? Y ahora venía en el taxi y venía acordándome de, bueno, hemos invitado a los noruegos, ¿recordáis cuando estuvimos aquí a los noruegos 2 días, ¿no? Hemos dado vueltas al Golden por arriba y por abajo, hemos traído las mayores innovaciones de Singapur, en fin, hemos estado haciendo un poco de todo, la investigación para ver si realmente esto funcionaba, ¿no? Hemos estado haciendo actividades y cosas para ver cómo continuar, porque hay que seguir mejorando, ¿no? Y en este sentido, hoy lo que traemos es un instrumento que se llama CLASS, que es este de aquí. El CLASS es un complemento del Golden. Es más o menos parecido, ahora vamos a contarlo, pero a ver si esta herramienta sirve para continuar, porque lo que siempre hemos pensado con el Golden, que igual estamos equivocados, que yo no, y me gustaría saber vuestra opinión, era cómo seguir pedaleando. Esto es como que está en una bicicleta. Entonces, muy bien, el Golden funciona, pero parece ser que cuando paramos, pues también podemos parar de pedalear, ¿no? Entonces, era cómo conseguimos seguir estimulando para que se siga, ¿no? Y que no siempre tengamos que escuchar lo mismo, sino buscar herramientas nuevas, actividades nuevas, para seguir la misma dinámica, pero con un poquito con más novedad, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos traído el CLASS. ¿Qué es el CLASS? El CLASS es un instrumento que sale de Baltimore, Universidad de Baltimore, en Estados Unidos. Y además es un instrumento que lleva también ya mucho tiempo, ¿eh? Y viene también de infantil. Mi inicio en todo fue la infantil, fue la etapa de infantil, porque en infantil yo creo que por no ser obligatoria nos tenemos los investigadores con más libertad para hacer innovaciones, instrumentos, para hacer lo que queramos, porque eso no es obligatorio, se entiende mucho mejor que el niño tiene unas necesidades básicas que hay que satisfacer. Es mucho más difícil, ¿no?, reñirle a un niño de 3 años que a uno de 15. En fin, las prácticas son mucho más positivas y sobre todo porque esto viene de la psicología. Todas estas intervenciones que hacemos desde el ámbito psicológico, donde siempre hemos puesto mucho énfasis en el 0-6 años, porque sabemos que es la base de cualquier desarrollo posterior. Y bueno, pues hacemos cosas con familia y sobre todo yo siempre me he dedicado a la escuela, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se desarrollaron inicialmente unas escalas que son de infantil, que algunas veces he hablado de ellas, que sobre todo se centran en el contexto. Siempre, como vemos, hablamos del contexto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un contexto adecuado para satisfacer las necesidades de los niños de 3, 4 y 5 años, ¿no?, por ejemplo? Entonces, aquí siempre se ha tenido muy claro, cuando digo siempre, hablo ya de 1980, que ya sí que están pasando años, que el niño tiene que elegir. Cosa que no hay ni que decir aquí mucho, porque cuando yo aquí visito las escuelas infantiles, eligen o no eligen los niños.
y se les pone un contexto que está enriquecido, con actividades que satisfacen todas sus necesidades, todo su desarrollo, ¿no? Unas más simbólicas, otras más motrices, otras más de lenguaje, todo. Y todo está en esos chocos que disponéis en un aula a la altura de los niños, con colores adecuados, con imágenes que son adecuadas. ¿Para qué? Para que el niño esté autoestimulado, para que esté motivado. ¿Por qué? Porque la diferencia grande que hay entre el niño pequeño y el adolescente es que el niño pequeño, cuando no está motivado, se va en un rincón y hace así, y ya está. Es decir, lo que hay una inhibición del comportamiento, no hace mucho más. Si tú tienes 25 o 30 niños y uno está inhibido, bueno, vale, pues no pasa nada. Pero el de 15 años, cuando estás desmotivado, hace así y se inhibe. Te vuelve la clase al revés. Eso es. Entonces, pues, siempre se ha prestado más atención a la desmotivación y a la inhibición del comportamiento en la infantil que en los otros niveles. Bueno, pues esto se hizo, se crearon unas escalas de evaluación del contexto, que además son muy buenas también, del contexto, pasa que son los de infantil. Y ya ahí tú ibas viendo, ¿no?, qué hay que hacer para mejorar, ¿no? Aquí sí que tengo una red internacional y donde, bueno, son instrumentos que realmente se utilizan desde toda América, norte y sur, toda Europa, y ya se está extendiendo a toda Asia, ¿no? Porque son instrumentos que cuando los utiliza mejora la calidad de la educación que se imparte en las aulas. Bien, en este sentido, faltaba otro instrumento, que era bueno, ¿y qué ocurre en las interacciones? Vale que yo puedo tener un contexto fantástico con todos mis chocos, todos mis materiales bien puestos, toda la altura, ¿verdad? Una calefacción adecuada, la temperatura, la luz, fantástico. Pero ¿qué pasa con las interacciones? No ya cómo se utilizan esos materiales, sino cómo estimula el profesor al niño, cómo le hace ese feedback. Cuando el niño le dice, pues aquí hay un gusanito, el profesor ¿qué hace? Le dice, muy bien. O le dice gusanito, y gusanito se puede decir de otra manera. ¿Y esa palabra de qué otra vez se dice? Oye, ¿y los gusanitos cambian o no cambian? ¿Veis? No es lo mismo que decir, muy bien, es un gusanito, que tú utilices esa expresión para ampliar, para profundizar, para crear dudas, porque cualquier duda que nosotros generemos será un futuro conocimiento que tú adquieres, ¿no? Entonces, en este sentido viene este instrumento. Este instrumento lo desarrolló Pianta, que es el psicólogo que os digo, de la Universidad de Baltimore, que fue un complemento al otro, para infantil. Con lo cual era fantástico porque lo que nos va a hacer es situarnos en cómo gestionamos un aula, cómo estimulamos al niño, cómo gestionamos los problemas. ¿Castigamos o no castigamos? Como veis, al final es más o menos el golden. ¿Qué ventaja tiene este instrumento? Además, también se hizo muy popular. Toda América, toda Europa, se extiende hasta Asia, y de hecho ahora mismo es altamente recomendado desde la OCDE para mejorar las prácticas de infantil. Siempre hablamos de infantil. Pero ¿qué pasó con este instrumento en concreto? Pianta lo que dijo es, lo que yo estoy haciendo en infantil vale para todas las edades. Porque la calidad de la interacción profesorado-alumnado siempre, siempre será importante. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues tenemos el CLASS para infantil, para primaria y para secundaria. Que ahí se han hecho menos estudios quizás están menos extendidos, otra vez, porque quizás la educación obligatoria, ¿verdad?, pone más problemas para cambiarla. Pero en infantil sigue siendo el instrumento más utilizado, junto con la escala Eckers, que es la otra del contexto, en todo el planeta. ¿Vale? Y son los dos instrumentos que ahora mismo se utilizan para evaluar la calidad de las aulas de educación infantil. Entonces, bueno, ¿qué es este instrumento de observación? Como digo, está basado en muchísimas investigaciones que vienen desde los años 70, justificando la importancia de facilitar, de optimizar el desarrollo del niño, y se basa eso en las interacciones. Sobre la base de que las interacciones diarias que yo tengo con los niños y las niñas es la parte que más va a influir en sus resultados académicos y comportamentales. Curioso lo que dice el autor, que lo dice el autor, es que después me busco problemas cuando dice, a las cosas que tú dices, yo no lo digo, dice el autor, ¿no? Pero el autor dice que curiosamente la clave de la calidad o la clave de la mejora está aquí, en esa interacción. Y no tanto, fijaros, en los programas curriculares, en las intervenciones que se hacen, muchas veces macro, que no tienen después, o las tecnologías, que lo dice así, que muchas veces dedicamos esfuerzo, tiempo y dinero, y que quizás después no tengan un resultado tan claro, ¿no? Yo siempre digo que son complementarios, porque yo qué sé, yo prefiero tener tecnologías en el aula y usarlas bien.
pero para mí es mejor tenerlas que no tenerlas, ¿no? Pero aquí se refiere sobre todo a lo que hacemos en el aula, cómo vamos interactuando. Y ya está. Y entonces, eso, a pesar de que la mayor parte del dinero, ¿no?, se pone en el desarrollo de otros programas, ¿no? En las dimensiones que tiene. El CLASS tiene como 3 dominios, 3 grandes áreas, ¿no?, que serían el apoyo emocional. El niño se tiene que sentir apoyado emocionalmente en el aula, tiene que tener una buena organización del grupo, del aula, y tiene que tener un apoyo en las instrucciones académicas que recibe. Se tiene que sentir que está apoyado, que le explican las cosas y las entiende, que le ponen tareas y sabe hacerlas. Y cuando no sabe hacerlas, alguien está cerca y se lo explica, ¿no? Entonces, como veis, esos 3 dominios, apoyo emocional, organización del aula y apoyo instruccional, son equivalentes a 3 áreas del Golden. El apoyo emocional son la construcción de relaciones. Cuando nosotros hablábamos del área de construcción de relaciones, que decíamos, al niño hay que nombrarlo, mirarlo a los ojos, hablar bien de él, ¿recordáis? Hacer su momento de oro. ¿Qué más? Sentirse, ponerse cerca, físicamente cerca, tocarlo cuando sea necesario, escucharlo cuando tiene un problema, ponernos en su punto de vista, dar un feedback adecuado, que es eso, no culparlo, no te preocupes, no pasa nada, hay alternativas, hay otros caminos para superar esta situación. Es decir, el niño tiene que sentirse conectado con nosotros, tiene que sentir que le importamos. ¿Le importamos? No, que nos importan, perdón, al revés, que ellos nos importan mucho, ¿no? Y esto es, entonces, como veis, es un área que es un complemento, un complemento. Organización del aula. ¿Esto qué es? ¿Cómo está organizada el aula? ¿Cómo gestionar los problemas de comportamiento? El ser proactivo, el llegar diciendo lo positivo antes que lo negativo. Otra vez, cuando hay un problema de comportamiento, ofrecer alternativas y ponerlo pequeño y ofrecer alternativas de cómo eso se supera. Utilizar la pizarra para poner notas. ¿A qué suena? Gestión de aula. Es el equivalente a gestión de aula. Y el apoyo instruccional es cómo consigo yo que mis niños y mis niñas me entiendan. Otra vez, pues habrá que facilitarle, ¿no?, la organización de los conocimientos, utilizar, eso otra vez, la pizarra, utilizar esquemas, hacer preguntas y no bastarnos con preguntas cerradas y que le digamos muy bien, sino preguntas abiertas y que sigamos preguntándole por qué y damos la otra vuelta, cómo has llegado a eso, cuéntame cómo ha sido la evolución de tu pensamiento, en fin. Es aprendizaje ajustado, basándonos en lo positivo y sobre todo profundizando más, ¿no?, para que se vaya quedando como una cabeza, ¿no?, mejor amueblada, ¿no? Y esto sería. Entonces tenemos 3 dominios y lo que hace Pianta es que, claro, ahora mete otras dimensiones, como veis. Entonces, ¿qué incluye el apoyo emocional? Pues te va a incluir cosas que dice, ¿qué tenemos que observar en el aula para saber si hay un clima positivo? Para saber si el profesorado es sensible a las necesidades del alumnado. ¿Y qué hay que hacer para tener en cuenta las perspectivas del alumnado? El alumnado, ¿qué piensa, qué quiere, qué desea, qué voz tiene, cómo se incorpora? Cuando el alumnado se siente oído, siente que el profesorado respeta sus necesidades, es sensible a sus necesidades. Y se crea un clima positivo de risas, de entusiasmo, ¿verdad? Cuando decíamos el pre-golden, ¿no?, que había que llegar al aula y dice, ¡ay, qué bien, qué contento! Pues esto sería, ¿no? Cuando esto se da, el alumnado se siente mejor, se siente apoyado emocionalmente. Entonces, sería una que, como digo, se completa con construcción de relaciones. Gestión de aula. Gestión de aula, ¿qué incluye? Incluye, otra vez, gestión del comportamiento, son los problemas que hay, la disrupción, cómo mantener la atención, las claves no verbales, captarla, el tener los papeles con las reglas que hay que cumplir, la productividad, que era evitar los periodos de transición, el momentum, que las actividades estuviesen bien organizadas, la velocidad, que yo siempre digo, las cosas un poquito más rápidas, que se nos aburren en el aula, ¿no? Que haya siempre actividades para elegir, que si termino una sé que tengo que hacer la otra, ¿no? Que haya unas estructuras, unas dinámicas, unas rutinas de trabajo que hace que tú seas hasta autónomo e independiente en el aula. Y clima negativo, que es los gritos, un tono de voz demasiado elevado, el castigo, las faltas. Eso va en contra de la gestión de aula. Es la única dimensión que es negativa, ¿no? Es decir, ese punto alto es que está mal. Y por último, el apoyo instruccional o cómo mejorar el aprendizaje ajustado, ¿no? Formatos de aprendizaje, que es, otra vez, cuando empiezas, qué tipo de variedad ofertas, ¿no? Muchas veces hemos dicho
que utilizamos mucho lo verbal en el aula, ¿no? Y que no todo el mundo es auditivo, ¿no? Hay personas que son más visuales. Entonces, bueno, se ofertan distintos formatos cuando ofertamos una actividad, una que tú puedas tocar y hacer y jugar al mismo tiempo que puedes oír, al mismo tiempo que puedes ver. Con eso llegaríamos a todos, ¿vale? Comprensión del contenido, cómo se facilita que los conceptos se vayan adquiriendo y desarrollando. Otra vez, ¿qué tipo de preguntas hago, ¿no? Para conseguir que el alumnado quiera saber más, se pregunte, se quede con dudas? La calidad del feedback, esta es fundamental. Todo el mundo nos habla de dependiendo de cómo le devuelvan las cosas. ¿Veis? Otra vez nos recuerda la teoría de las atribuciones. Vamos a conseguir mejor o peores resultados, ¿no? Y los diálogos instructivos, ¿no? ¿Qué tipo de tertulias, qué tipo de diálogos, de debate se tienen en el aula? Otra vez para estimular y conseguir que el alumnado aprenda más. Y todo esto, además, pues como digo, hay un class para educación infantil que llega, se utiliza el mismo hasta tercero de primaria, hay otro que va de tercero a sexto de primaria y otro que es para secundaria. La verdad es que ha sido un lujo tener estos instrumentos porque además las dimensiones cambian un poquito, pero lo que son las áreas son las mismas. Tampoco cambia tanto. Quizá el de infantil es un poquito distinto, pero porque se creó antes y lo tienen que renovar y poner como los otros. Pero básicamente la idea es que da igual la edad de los niños, las dimensiones siguen siendo las mismas, las áreas siguen siendo las mismas, lo cual nos da otra validez para el Golden. Cuando decíamos, el Golden lo hicimos para secundaria, pero ¿vale para primaria? Claro. Y para infantil también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos necesitamos siempre lo mismo. Necesidad de sentirnos queridos, de decidir cosas y de sentirnos competentes. Si es que no hay mucho más. Y todo esto en un contexto que esté bien organizado, ¿no? Bueno, vamos allá. Que esto es... Vamos allá. Esto, como ves, requiere... Vámonos con el apoyo emocional, o lo que sería la construcción de relaciones, ¿vale? En nuestro idioma Golden, la construcción de relaciones. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice, por ejemplo, el clima positivo. El clima positivo refleja la conexión emocional que hay entre los estudiantes y el profesorado. Ese afecto, ese respeto, esa diversión que hay. Aquí cuando decíamos, hay que desarrollar el humor en el aula, ¿recordáis esto? Que cuando haya cualquier problema, mejor con una sonrisa que con un enfado. Yo decía, llevar chistes preparados. Tampoco es tan difícil. Cuando llega una clase tensa y dices dos cosas, y ya, la gente se relaja, ¿no? Aprende más. Fijaros, ¿por qué? Porque el aprendizaje y la emoción van juntos o no. Claro que van juntos. Era cuando decíamos ya hace mucho tiempo, la escuela se debe de convertir en un atractor de emociones positivas. Que cuando yo piense en mi escuela y en mi aula, a mí se me ilumine la cara con una sonrisa. Eso significa que yo iré preparado a mi escuela para aprender. Y no tiene nada que ver con los contenidos. Tiene que ver con esto, con estas relaciones que hay, ¿no? Bueno, este sería el concepto clave. Y bueno, ¿y qué vamos a observar? Porque esto es un instrumento de observación, que significa que nos metemos en un aula y hay que observar. Se observa durante 15 minutos. ¿Vale? 15 minutos de observación y después tienes otros 10, 15 minutos para tomar notas y valorar. Pero son 15 minutos cada ciclo, ¿vale? Pues vamos a observar, vamos a ver, los indicadores que tenemos son las relaciones, el afecto positivo, la comunicación y el respeto. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar primero si hay proximidad física, cosa que ya sabemos. Cuando uno entra en un aula y el profesor, el pobre, está aquí y no se puede ni caminar entre las aulas y hay una distancia física con el alumnado, ¿eso lleva un acercamiento? Claro. Y aquí decíamos, hay que caminar entre las aulas, ¿recordáis? Hay que tocar, hay que estar cerca de ellos. Cuando hablamos de infantil, ¿ves que en infantil es obvio? En infantil decimos, te tienes que agachar, porque tienes que estar a la altura de los ojos. Y esa proximidad física, no solamente física de aquí, sino eso hasta de ojos, ¿no? Cuando está cerca, la persona se siente más apoyada. Pues ya tenemos. Y los que lo hacéis muy bien. Yo es que tengo ejemplos que otra vez que son... ¿Veis? Cuento esto y yo sola me enfado, ¿no? Pero es que llevo razón también. ¿Recordáis? En Andalucía hubo una época en la que decidieron que íbamos a ser los mejores del planeta con los TICs, los centros TICs, que significa ordenadores para cada uno de los niños en el aula. Bueno, que eso hipotecó nuestro presupuesto educativo durante 20 años, pues nos gastamos todo el dinero en el Corte Inglés, se compraron todo el Corte Inglés, pero esto iba asociado a unas mesas largas, ancladas al suelo, con los ordenadores puestos. De tal manera que el profesorado, físicamente era imposible que caminase entre las mesas, porque no eran mesas, era como una banca larga anclada. Tú tenías un pasillo, están así todavía, ¿eh? Tienes un pasillo para pasar, y claro, todo el alumnado ahí. Imagínate que el disruptivo se te colocaba allí al final.
¿Cómo llegabas tú allí? Pues claro, era un... Entonces, muchas veces lo he pensado, digo, ¿quién asesora? Porque estas cosas son, además de sentido común, son ya viejas. Y te están demostrando por activa y por pasiva. Así que aulas dinámicas, que tú puedas pasear, que estés cerca de ellos, que estés explicando. Mira, yo hoy estoy lejos, pero bueno, yo me muevo, yo hago lo que puedo, ¿no? Y que estés cerca, que ellos noten esa cercanía física de las interacciones, ¿no? Cómo se facilitan las interacciones entre iguales, cómo se muestra este afecto positivo y cómo se estimulan las conversaciones sociales. Cuando estemos observando, lo que hay que observar es si estas cosas pasan poco, algo o mucho. ¿Que siempre está lejos? Pues entonces sería a proximidad física baja, porque es que está muy lejos, no hay proximidad física. Pero si en esos 15 minutos tú ves que se mueve, que llega cerca, que casi siempre está cerca del alumnado, pues entonces puntuarías alto. Es decir, cada dimensión vamos a ver medio, o sea, bajo, medio y alto. Son las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, el afecto positivo. ¿Cómo se muestra el afecto positivo? Fácil, ¿no? Eso es, sonriendo, estando de buen humor con ellos y entusiasmándonos. Dice, se entusiasma el profesor por tu trabajo. Eso es. Y dice, mira, maestra, lo que he dibujado. Muy bien. ¿Eso es entusiasmo? Pues yo, pero qué barbaridad, pero ¿cómo has hecho tú esto solo? ¿Cómo se te ha ocurrido pintar un arco iris? Ay, que es que mira, fíjate que es que tú has puesto que es que hay sol y nubes. Bueno, esto ya imagínate. Entonces el niño, ¿qué piensa? ¿A qué sé? Piensa y siente emoción positiva. Entonces hay que entusiasmarse con los trabajos que nos presentan. E insisto otra vez, con aquel de altas expectativas y que va muy bien, generalmente nos entusiasmamos. Pero habrá que entusiasmarse con ese que hay tan... Ahí tan... ¿no? Que cuando yo llego a veces que te encuentra uno ahí, el pobre que lo ve grilla, y uno no grilla, sino ahí, y llego yo digo, oh, pero qué barbaridad, pero qué dibujo más bonito. Y mira, ¿ah, sí te gusta? Eso es. Y destacar aquello chiquitito que casi nadie ve. Entusiasmarse por los trabajos, sean de los pequeños o de los grandes, cuando hacen un ensayo, cuando hacen cualquier cosa que hagan. Comunicación positiva, está clara, ¿no? Vamos a ver si se dicen comentarios positivos de todos y cada uno, si hay expectativas positivas del aula, ¿vale? Bajo, medio o alto, ¿no? Y el respeto. Respeto es un lenguaje respetuoso. Recordemos que nunca, nunca se puede utilizar la ironía. ¿Por qué no podemos utilizar la ironía? Porque somos rango 1. Entonces, si yo puedo utilizar la ironía con la gente que son como yo, pero en el momento que utilizamos la ironía desde el desnivel, desde un desequilibrio, ¿el otro cómo nos va a responder? No puede respondernos, porque no tiene ni esa capacidad ni está en nuestro nivel. Él, pues, como me lo ha dicho, y uno se calla, ¿no? Los de secundaria esto sí lo observan, y de hecho en las investigaciones es una de las cosas que sale más criticada, ¿no? Cuando el profesorado utiliza la ironía, entendiendo que el alumnado lo entiende. El alumnado no debe de entender la ironía, ¿vale? Entonces, el respeto es lenguaje respetuoso, agradable, afable, ¿no? Bonito, palabras bonitas. Nombrar por su nombre, mirando a los ojos, con una voz tranquila, que facilite la cooperación, una escucha activa, ya está. Entonces, como veis, clima se converge, ¿no? Con construcción de relaciones, bueno, todo en general, pero el clima positivo es esas alegrías, ¿no? Que llegamos por la mañana, las cosas positivas que decimos y estas cosas. La verdad es que esta sale casi siempre bien puntuada, ¿eh? Las poquitas investigaciones que se han hecho además se han hecho en Sevilla, con el CLAS, y no la he hecho yo, la ha hecho otra persona, generalmente salen bien, ¿eh? No, este no es un ítem que sale muy bajo, ¿eh? Salimos más o menos bien, es mejorable, pero sale bien. Lo que no tengo son datos de secundaria. Pero las observaciones que yo he hecho también son buenas. Hombre, pasa que yo cuando entro en vuestras clases, ¿no? O sea, que sí que se nota. Pero es verdad que son buenas. O sea, que este es un ítem o una dimensión que tenemos bastante bien. Después, la sensibilidad. ¿Qué nivel de respuesta tenemos ante las necesidades de los niños? Sus necesidades emocionales, comportamentales, evolutivas, ¿no? Porque muchas veces tenemos que decir paciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños y niñas que están en un proceso de desarrollo, que diríamos evolutivamente no acaba hasta los 18 o 20 años, pero vamos, psicológicamente seguimos evolucionando o no. Entonces hay que tener siempre presente las necesidades evolutivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene conciencia el profesorado de que el alumnado necesita apoyo o no lo tiene? Esto, por ejemplo, es básico. Si lo comprueba si lo ha entendido bien, comprueba si tiene todas las herramientas para terminar el ejercicio, o de hecho que lo dejamos ahí, ¿no? Y bueno, lo tiene que saber hacer, porque yo ya lo expliqué ayer. No, eso no hay conciencia de las necesidades, ¿no?
se anticipa los problemas, sabemos que esto es algo más difícil y que hay que explicar mejor, percibe las dificultades que el alumnado pueda tener. Es decir, aquí lo que observamos es un profesorado que está pendiente, así, alerta. Ante ello, he puesto una tarea, quien puede tener algún problema, y antes de que te pidan ayuda, tú estás allí anticipando, solucionando y dando ese apoyo cuando se necesita, ¿no? Ese apoyo que seguimos con la otra, que es individualizado, ¿vale? Y hay que asegurarnos de que realmente le estamos ayudando y que esa ayuda es efectiva. Hay que ajustarse al paso, al ritmo de cada niño y, bueno, y reconocer las emociones. Esto que, por ejemplo, si el niño, es que yo esta parte no la sé hacer. Bueno, yo ya se lo he explicado a la clase entera, míralo otra vez a ver si lo consigues. Eso es bajo, medio o alto. Bajo, claro. Pero si dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Y ahora cuando estás, le dices, mira, ¿recuerda lo que vimos ayer? Mira, coge la tabla de multiplicar que está aquí, ¿ves cómo sale? ¿Lo has entendido ahora? Venga, hazlo. Pues muy bien, ¿has visto? Eso sería medio o incluso alto, porque le he dado la ayuda individualizada que necesita, ¿no? Claro, ¿qué problema tenemos aquí? Que ya lo sé, que son muchos niños y muchas niñas dentro del aula, que no podemos atenderlos a todos, pero tampoco todos tienen tantas dificultades. Y también siempre podemos asistirlos con la ayuda entre iguales, ¿no? Mira, siéntate con él, explícaselo tú, como lo has hecho tú, ¿no? Si no podemos llegar a ello. Pero la idea aquí es que el niño se sienta atendido, sienta que su profesor o profesora escucha y tiene en cuenta sus necesidades y le ayuda a mejorar. Si atiende y responde a los problemas que los niños y las niñas tienen y se le hace un seguimiento, en lugar de ignorar los problemas. Y, por supuesto, el bienestar del alumnado. ¿Cómo consigue ese bienestar el profesorado, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos si los niños solicitan ayuda, participan, si corren el riesgo al participar, es decir, que hacen incluso aportaciones, que no es justamente lo que se estaba esperando, pero significa que hay una tranquilidad en el entorno, que yo puedo decir lo que yo quiera. Y, por último, si participan muy voluntariamente, ¿no? Entonces, sería, ¿es sensible el profesorado al bienestar del alumnado? Observa que participa, le permite a aquel que no lo hace, hay un clima relajado, que cualquiera puede decir cosas. Está bien, ¿no? O sea, que no es... Eso se observa, yo la verdad es que se observa muy bien en el aula. Y por último, ¿se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta la perspectiva del alumnado? En este caso es sobre todo, se llama el que el alumnado tenga una voz, pueda tomar decisiones y se facilite su autonomía, ¿no? Que esto es... Por ejemplo, una es la flexibilidad. Tú llegas al aula con tu clase planteada, ¿no? Con tu fotosíntesis, imaginaros. Pero es que la gente está despistada con otro tema, ¿o no? ¿Puede ocurrir o no? Pues aquí sería, ¿tiene flexibilidad o no tiene flexibilidad? Hay algunos que dicen, hoy toca fotosíntesis y dejamos esto que no es el tema. Eso es inflexibilidad. Pero puede decir, bueno, ahora después retomamos la fotosíntesis y dejarlos que hablen de eso que tanto necesitan, porque sabemos que te ganas el aula, ¿o no? En ese caso. Entonces, esa flexibilidad hay que tenerla, hay que cambiar la estructura, hay que seguir las propuestas de los estudiantes, incluso hay que estimularlos para que nos den su opinión y nos den sus ideas, ¿no? ¿Qué más? Además, tenemos que conectar con la vida real. Poner ejemplos concretos, todo el tiempo. Ejemplos de todo, de la tele, de los anuncios, de lo que pasó en el pueblo. Cada vez que expliquemos un concepto, ejemplos, ejemplos y ejemplos. Y es la verdad que es algo que se agradece, ¿no? Que se agradece muchísimo. Ejemplos cotidianos, ¿no? ¿Qué más? Darle autonomía, otra vez que pueda elegir, pero que pueda elegir cosas que sean interesantes de la tarea que tiene que hacer, con quién hacerla, qué participación quiere tener, darle responsabilidades. Y por último, si estimula las interacciones entre iguales, ¿no? Que lo hacéis, que aquí siempre estamos estimulando entre iguales, siempre tenemos trabajos cooperativos que tenéis, pero yo recuerdo, yo siempre con mis experiencias personales, otra vez en infantil recuerdo que me llamó la profesora, con mi hijo, ese tenía 3 años, me parece, o 4, ¿no? Y me decía que es que los niños no podían hablar en el aula, porque las tareas había que hacerlas en silencio. Mira, aquello nos chocamos. Claro, el padre y yo nos miramos y decíamos, ¿cómo en el momento más importante del desarrollo lingüístico, que son 3 años, dice que no se puede hablar? Era como, esto no puede ser. Es decir, esta mujer... Y era lógico, esa mujer que quería unas buenas fichas bien dibujadas, tenía en cuenta la perspectiva del alumnado, sus necesidades evolutivas, no tenía en cuenta nada. Claro, mi hijo quería ir o no quería ir. Claro, por eso decía, mamá, que yo no quiero ir al cole. Y claro, ¿quién llevaba la razón?
Claro, sus necesidades no estaban satisfechas, no se sentía emocionalmente implicado. Pero es que para colmo, decirle a un niño de 3 años que se calle, evolutivamente es totalmente contraproducente. Está en el pleno desarrollo del lenguaje. Pues tendrás que buscar actividades donde hablar. Cuando están en los chocos, ¿hablan o no hablan? Claro, para eso se hace, para que hablen y tengan esas interacciones y al contrario tú llegas y las estimulas, ¿no? Para que veamos un poco las diferencias que hay de modelos educativos. Bueno, pues esto sería. Entonces vamos a ver un vídeo y esta dimensión la vamos a intentar observar. Entonces vamos a intentar observar si la persona tiene un clima positivo. El vídeo es bueno, no he puesto un vídeo de asustarnos, es bueno, que lo cogió de internet, que no es nada, que no conocemos nada a la persona. Vamos a observar si hay un clima positivo, si sonríe, si es sensible a las necesidades de los niños y de las niñas. Vamos a observar también si tiene en cuenta su perspectiva, si les da la voz, si les permite que opten, si las cosas que dicen son retomadas o no son retomadas. Entonces vamos a intentar observar esos indicadores y vamos a intentar observar algunos de estos ejemplos. ¿Vale? Lo vamos a ver una vez, entonces nos va a salir regular, porque para analizar un vídeo hay que verlo muchas veces. Pero yo creo que simplemente el verlo con estas categorías delante, que las tendréis en papel, da pistas, ¿no? De cómo después yo puedo observarme en el aula o observar a algún compañero, que también hablamos de eso. Bueno, la segunda tiene que ver con la gestión de aula. Esta también la vamos a observar, pero un poquito menos porque el vídeo está muy bien, entonces no hay grandes problemas de comportamiento. Pero vamos a recordarla porque nos va a dar pistas también para nuestra gestión, ¿no? Entonces aquí tenemos la gestión del comportamiento. Yo creo que esto es más golden imposible, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, claras expectativas. Recordemos aquí que no hay que decir lo que no hay que hacer, sino lo que sí hay que hacer. Las órdenes siempre, las reglas, las normas, había que ponerles siempre en positivo. Claras expectativas, ¿no? De lo que vamos a hacer, de lo que yo quiero del grupo, y si es consensuado, mejor, ¿no? Entonces, saben qué hay que hacer, esto es fundamental. Muchas veces los problemas de disrupción vienen porque las normas no están claras, están dudosas, ¿no? La proactividad, esta se llama igual. ¿No? La proactividad, ¿qué es? Vamos a anticiparnos al problema. Si sabes que ese niño hoy lunes por la mañana va a venir nervioso, pues tendremos que planificar algo para cuando llegue esté más tranquilo. La proactividad es anticiparse a todo. Entonces observamos si se atiende a lo positivo. Fijaros, hay una baja reactividad, que significa que reaccionamos poco ante el mal comportamiento. ¿Qué me dijo ayer un ejemplo que yo dije? Pues eso habría que haberlo bajado, no me acuerdo. Pero bueno, da igual, pero esto tenerlo muy presente. Cada vez que tenemos un problema, en lugar de magnificarlo, ¿qué hay que hacer? Ponerlo pequeño. Aunque a veces alguien nos diga que somos tontos. Pues ya está, somos tontos, pero somos unos grandes gestores. Ya, vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque muchas veces escalamos cosas que no merece la pena escalar. Son oportunidades para el cambio. A ver si me acuerdo, porque me han puesto varios ejemplos últimamente. No es el que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que yo creo que es fuerte incluso, porque un niño que agrede a un profesor, ¿no? Y yo pregunté, ¿cómo le agredió? Hizo así en la cara, así, ¿no? Fuerte, 3 veces, ¿no? Y lo machacó. No, hizo así, como si le dio un poco en el hombro, ¿no? Porque el niño estaba muy enfadado y hizo, ¡ah! Bueno, le pegó. Fue intencional, si me da 3 puñetazos en la cara así, hombre, pues usted es que ha apuntado todo, ¿no? Y ha repetido. Pero que haga así porque está muy enfadado y me dé en el hombro. Sí, pero le pegó. Bueno, yo creo que eso es una oportunidad que se puede aprovechar justamente para no magnificar. Y no pasa nada. Y cuando las aguas estén más tranquilas, decirle, yo sé que no ha sido tu intención darme en el hombro, porque ¿cómo va a tú dar a mí en el hombro? Yo soy tu mejor profesor. Bueno, pero te di. Bueno, pero fue sin querer. Entonces tú se lo dices. Bueno, y si has dado a una persona sin querer, cuando estás en el autobús y le das a una persona sin querer, ¿qué es lo que se hace? Piden disculpas, ¿no? Pues ya está. ¿Veis? Entonces, una oportunidad que seguramente termina en expulsión puede ser recuperada para fomentar esta relación y gestionar bien un comportamiento. Entonces, no magnifiquemos, pongamos los problemas pequeños, porque nosotros muchas veces escalamos y entonces ya no hay soluciones, o las soluciones no son soluciones realmente. Es desviar el problema y echarlo fuera, ¿no? Entonces, ser proactivo, redirigir, esto sería redirigir, uso de claves para redirigir. ¿No? Para decir, bueno, no se llama que me has pegado, sino que me has dado sin darte cuenta, sin intención, porque estás enfadado mucho.
no pasa nada. Intenta la próxima vez, ¿no? Enfádate más solo, ¿no? Que no le pegue a nadie, ¿no? Y cuando uno hace eso, pues entonces siempre hay una medida de reparación del daño y ya está, y se baja. Y con eso lo que te ganas es la confianza del otro, ¿no? El comportamiento del estudiante, ¿no? Si cumple las expectativas, baja agresión y desafío, si sigue lo que dice el profesorado y sea ausencia de caos, ¿no? Es decir, si no hay nada de caos, todo está bien, si siguen las órdenes que dice el profesorado, estos serían como eso, los métodos para la gestión del comportamiento, ¿no? La productividad, esta la hemos dicho muchas veces, que era cómo vamos a maximizar el tiempo. Las rutinas, el tipo de tareas que hay, las transiciones, recordabas que las transiciones había que planificarlas, porque es cuando la clase se nos va, decíamos, vamos a tener una caja de actividades, llámele caja golden o lo que queráis, pero que el alumnado sepa que cuando termine una tarea puede hacer otra. Otra vez infantil. En infantil casi nunca hay transiciones. Siempre hay un rincón, siempre hay un choco al que irse. Y eso hace que siempre tienes algo que hacer. Al estar siempre haciendo algo, tienes menos problemas de comportamiento. El problema de comportamiento viene cuando o lo que me estás proponiendo no me gusta o no hay nada que hacer. Entonces ya sabemos, muchas cosas, muchas ofertas positivas, veremos que siempre tenemos a los niños entretenidos, ¿no? Y la preparación, que esto es tarea nuestra, que sé que es difícil y que aquí me lo decís, una clase bien llevada, ¿verdad?, que parece que tú no haces nada, ¿qué lleva detrás? Horas y horas de preparación. Cuanto menos tú actúas en el aula es porque más tiempo las preparas previamente, desde los materiales, la secuencia, en fin, la rutina y todo lo que hay que hacer, ¿no? Así que, bueno, lo hacéis. Y por último, el clima negativo. Que era la negativa, ¿no? Refleja el malestar en el aula. Refleja, se observa la frecuencia, la calidad, la intensidad de la negatividad entre profesorado y estudiantes. ¿He visto esto alguna vez? Sí, lo he visto. Pero no lo he visto generalmente con aulas completas. Sí lo he visto del profesorado con algunos alumnos, uno o dos, más de dos, la verdad que tampoco, ¿no? Y sí se observa esa relación negativa, ¿no? ¿Qué se observa? Pues un afecto negativo. Te enfadas, te irrita, ¡otra vez! ¿No? Otra vez haciendo lo mismo, y ves que el niño se queda, eso es negativo. Y además impregna el aula, ¿eh? Porque sobre todo los niños pequeños, cuando tú le riñes fuerte a uno, los otros se quedan. Esto es interesante, ¿eh? Ahora vamos a darle un repasito a esto. Voz áspera, incluso agresión física, ¿no? Siéntate. Control punitivo, ¿no? Como no os calléis, los gritos, las amenazas, el castigo, incluso el control físico, ¿no? Que cuando yo digo nunca me dejé a los niños sin recreo. Otras cosas porque generalmente también hay un grito. La gente dice, y hoy os quedáis sin recreo. No. Se viene acompañado y ya esto no se aguanta más. Y hoy os quedáis sin recreo. Eso es clima negativo y punitivo y de control externo, ¿no? Y la falta de respeto, ¿veis? Las bromas. Las bromas, esto sería la falta de respeto entre ellos, bromas entre ellos, incluso bromas que nosotros le podemos gastar a ellos, que sean bromas pesadas, bromas negativas. El bullying, las humillaciones, el sarcasmo, el lenguaje discriminatorio, que esto la verdad es que lo he observado poco, pero a veces se observa. Pero he observado más el control punitivo, uno, y eso que cuando yo entro en las aulas, algún efecto tiene, ¿eh? O sea, que el profesorado, hombre, poquito, pero algún efecto tiene, ¿no? Y con algunos niños en concreto. Con algunos niños en concreto sí, es horrible, es horrible. Pues si alguna vez lo observáis, yo actúo, si no me puedo. Recuerdo una vez que fue horrible, ¿no? Estaba yo en un centro de primaria con unas maestras fantásticas que estaban llevando el Golden, era en Castilla-La Mancha, era una cosa fantástica, de verdad, una cosa impresionante. Y estaba yo por allí, por el colegio, observando, estaba en el pasillo y me llama una, tú, la Golden, ven para acá, ven para acá. Y digo, la Golden, ven para acá, ven para acá. Mira lo que tengo aquí. Y un niño en el centro del aula, era un aula de segundo, me parece, de tercero de primaria, solo, todos los demás en grupo, y él allí solo. Mira lo que tengo aquí. A ver si tú eres capaz de decirle algo interesante a esto, porque esto no hay por dónde cogerlo. Mira, ay, me caía el mundo a los pies. Digo, pero si es el niño más guapo que yo he visto en mi vida. Oye, el cuaderno, pero mira qué letra. Niño, tú tienes una letra. Oye, qué dibujo. Y eso, ¿por qué se lo está diciendo? Era de verdad horrible, horrible. Y la directora que me dijo, ¿qué hago? Y esa mujer estaba cargándose psicológicamente a ese niño, pero ¿cómo afecta el aula? ¿Afecta o no afecta? Claro que afecta. Entonces, esto se observa cuando vas, y lo observaréis y lo observáis a veces, ¿no? Por eso digo que es interesante. Recuerdo también otra vez en un aula de educación infantil, que la verdad la maestra, la pobre, hizo todo lo que pudo, ¿no? Pero para que veáis el efecto que tiene, incluso cuando es con un solo niño, ¿no?
Y sobre todo a edades más pequeñas, porque a edades mayores ha habido un aprendizaje, ¿no? Bueno, en este caso era un niño que tenía graves problemas de comportamiento, ¿no? Y entonces lo que hacía la profesora de apoyo era, lo metía en el aula y como el niño lo que hacía era gritar, 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 gritar y dar muchas patadas y ya está, y gritar, lo abrazaba así y lo tenía 20 minutos hasta que se callaba. Entonces, imaginaros, el resto de los 25 niños haciendo sus fichitas, iban temblando todos, escuchando al otro gritar, 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 ¿no? Y la maestra dice, y silencio que no pasa nada. Y nerviosos, no pasa nada. Esto es. Cuanto más pequeños somos, más empáticos somos. No tenemos filtros cognitivos que nos hagan pensar, bueno, ese niño tiene un problema y ya se calmará. Sino que si el otro sufre, tú sufres. Aunque tú le hayas causado el sufrimiento. Un niño de 3 años le pega al otro y el otro llora y este llora también porque el otro está llorando. Aunque él haya sido el origen de ese llanto. Porque hay una empatía, porque los humanos somos sensibles al sufrimiento ajeno. Muy sensibles, muy sensibles. Entonces yo en aquella clase lo que observé era un aprendizaje precoz de cómo ser insensible ante el sufrimiento ajeno. En la clase de segundo de primaria, el chiquito que estaba discriminado, claro, los niños ya no temblaban, como si fuese sido infantil, pero sí que agachaban la cabeza. ¿Se sentían felices al ver la humillación de un niño públicamente? No. De otras cosas porque también pueden pensar que les puede pasar a ellos. Lo cual causa temor, miedo. Y si yo hago la letra mal, me pongan a mí ahí otra vez y hagan lo mismo, ¿no? Entonces, aunque sea con un solo niño, el resto sufre. Y lo que es más importante, aprende. Aprende a guardarse, aprende a no sentir. Y cuando estás en secundaria con 15 años, tú te llevas mal con un niño, le grita y hasta lo expulsa, el resto sufre y se pone a temblar. Para nada. Al contrario, dice, se lo tiene merecido. Que no hubiese hecho esas cosas. Porque hemos aprendido a justificar. Porque ya no, atribuciones justificativas. Porque desde muy pequeño le estaba diciendo, sí, pero no es tu culpa, es que ese niño se porta mal, se lo merece, ya cambiará. Entonces lo vas oyendo. Y cuando llega a los 15 años, lo que te vuelves insensible. Peor aún, si has tenido toda esa experiencia, ¡ay, qué horror!, ¿verdad? Te da autoridad para tú también insultarlo. ¿O no suena esto? Los niños que son discriminados negativamente desde el principio, por eso sufren tanto bullying y tanta exclusión, porque ya incluso el grupo de iguales lo excluye, lo que no ocurre en los primeros años, porque la sensibilidad es más alta. Entonces, lo que ocurre con la edad, la empatía no se acaba, la empatía es la misma, nacemos empáticos y nos morimos empáticos, es una facultad, somos humanos, y como especie nos queremos, pero aprendemos a meter filtros cognitivos para explicar, para justificar, que es mejor no sentir a veces, y es lo que ocurre con el bullying y con toda la violencia, ¿no? Y cuando llegamos a nuestras edades, ¿a que sí? Pues tenemos ya un montón de herramientas cognitivas que, bueno, no, sentimos menos. O sentimos, pero te cubres para no emitir ninguna respuesta, ¿no? Entonces, bueno, como veis, castigo no, eso es. Y no solamente castigo de quedarte sin recreo, sin ningún insulto, ninguna voz alta, siempre atribuciones positivas, porque es negativo para todos. Ahora, insisto, esto que apenas lo observo, que os he puesto 2 ejemplos, 3, pero pocos más, que no hay tantos ejemplos, generalmente nuestras reacciones son positivas, son casos extremos, por así decirlo, son positivas. Y la más compleja. La más compleja, que era el apoyo instruccional o lo que es el aprendizaje ajustado. Y esta la vamos a observar en el vídeo. Entonces aquí tenemos formatos de aprendizaje, tenemos, bueno, cómo vamos a implicar a los estudiantes en que aprendan mejor y cómo lo vamos a hacer con unas claras presentaciones, facilitando el contenido, proporcionando los materiales y con contenidos interesantes. Los formatos de aprendizaje es eso, es como yo presento la información para captar su atención y facilitar esa adquisición de conceptos, ¿no? Entonces, claros objetivos de aprendizaje, que ya está, que son los esquemas, las presentaciones, los mapas conceptuales. El otro día estaba trabajando con un grupo de profesores y una de las cosas era, ellos le pedían que el alumnado hiciese esto. Es decir, yo presento un tema, imaginaros, el que sea, un poquito, y el alumno tiene que después trabajar en grupo para hacer el esquema o el mapa conceptual. Entonces yo le decía, está bien, pero ¿por qué no lo haces tú antes? Hombre, porque lo tienen que hacer ellos. Bueno, pero tú lo haces antes en la pizarra, porque después se cambia o no se cambia. Porque los mapas conceptuales hasta cierto punto son más personales, ¿no? Pero que yo ya tengo un esquema previo, porque si le das la información antes, pues mejor, la reciben 2 veces.
¿La copiarán? No, no tienen por qué copiarla. Después la readaptarán, pero cuando yo estoy explicando con un esquema es mucho más fácil que cuando no lo tengo, ¿no? Entonces es facilitar, facilitar, facilitar. Aquí no hay mucho más, ¿no? Hacer resúmenes, presentarlo y una clara presentación de la información, ¿no? Aquí las estrategias, ¿no? Las estrategias siempre decimos diversidad. Cuando vamos a presentar los materiales, esta parte la hemos explicado muchas veces, ¿eh? Los noruegos, después con la autonomía la volvimos a explicar. Siempre que presentéis un material, intentar los 3 canales. Yo sé que el visual, el auditivo y el cinestésico. El cinestésico es más complejo, pero tampoco es tan difícil. El cinestésico es sentir. Puede ser sentir que tocar, o puede ser sentir. Porque por ejemplo, recuerdo en infantil, tengo muchos ejemplos infantiles. Contar un cuento. Hemos analizado muchas veces al profesorado contando un cuento. Cuando cuentas un cuento, ¿es importante la voz o no? Claro, obviamente. Pero es importante enseñar las ilustraciones. Y aquí, por ejemplo, se observan diferencias. Hay profesores que están todo el tiempo cerca de los niños. Mira el gusanito, mira lo que sea, ¿no? Y mira, mostrando todas las ilustraciones. Y había otros que lo contaban con el cuento para ellos. Entonces, el que lo cuenta con el cuento para ti, solamente está utilizando lo auditivo. Pero si yo lo cuento y además muestro las imágenes, ya tengo los 2. Pero si además enciendo una velita, creo una penumbra y me cojo un tambor para hacer la música a la vez, está lo cinestésico. Porque entonces no solamente oigo y veo, sino también siento. Entonces, cuanto más variedad de estrategias, mejor. Porque algunos lo recordarán el cuento, ¡ay, ¿te acuerdas que el cuento tan bonito? Porque estábamos allí todos sentaditos con esa lucecita. Otros recordarán la imagen, otros recordarán las palabras. Entonces, las 3 vías mejor. Ahí, me salen más ejemplos ahí, pero hay muchos, ¿no? Cuando hacéis experimentos en el aula, cuando mostráis imágenes en los cañones, en los ordenadores que tenéis, pero después los niños tocan, hacen alguna experiencia, creáis alguna experiencia especial. Eso también facilita y ayuda, ¿no? Esto sería facilitación activa, es decir, se promueve la implicación, el alumnado participa, hay un interés del profesorado, esto es fundamental, aquellas cosas que nos interesan a nosotras, las que sí, ponemos más ganas, y se transmiten mejor, ¿no? Entonces siempre buscar temas que os interesen. Y si no os interesa mucho, pues, en fin, buscar algo que sea de vuestra atracción. Porque un profesor aburrido, ¿verdad? ¿A que sí? Y hablando todo igual, todo así, te duermes. O sea, hay que... aquí mucha gente dice, bueno, pero es que cada uno tiene su estilo, sí, pero es que hay estilos más mejores que otros, ¿no? Entonces, habrá que hacer más animoso, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que intentarlo, ¿no? Y bueno, y que participen, mantengan la atención y participen. Estos serían los formatos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo participan? Como digo, siempre preguntando, preguntando y preguntando. Las clases que sean todo el tiempo de participación y debate. Allí hablábamos en el centro, recuerda que estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? La clase que debe ser el momento en el que yo tengo que recibir toda la información o donde se debate, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo prefiero debatir, sobre todo si tengo tiempo, ¿no? Si tengo más días para trabajar con el grupo y crear problemas. Y después que los niños trabajen un poquito en grupo o incluso en su casa, pero que la clase sea esas conversaciones, esos debates que hace que la gente pues, participe y se lo pase mejor. Comprensión del contenido. Bueno, esta la vamos a ver, ¿eh? Los formatos de aprendizaje lo vamos a ver en el vídeo. Entonces sí quiero que prestéis un poquito después más atención en... Muestra a ella unos claros objetivos de aprendizaje cuando está dando la unidad. La unidad que vamos a ver es contar un cuento, ¿eh? Muestra claros los objetivos que tiene ese cuento o no. ¿Ofrece una variedad de estrategias o solamente se limita a contar el cuento? Pone ejemplos de la vida cotidiana, los niños pueden tocar, participan mucho, participan poco. ¿Qué más? ¿Le facilita esa implicación? ¿Tiene ella interés? Eso sí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vais a ver un poco todo esto. Después la comprensión del contenido, esta no sé si la vamos a ver claramente, a ver si nos sale. Esta es cómo vamos a integrar el contenido con hechos, habilidades, conceptos y principios. Es decir, yo pongo una nueva idea aquí, pero la tengo que conectar, ¿no? Con un montón de cosas. Cuanto más conecte, más fácilmente estará integrada, ¿no? Este también lo vamos a ver. Este también lo vamos a ver, el 8. Profundidad del conocimiento. Esto es, ¿ves? Conexiones con el mundo real. Yo aporto un conocimiento, el que sea. Y, bueno, ahora, por ejemplo, esto ya un poquito lo conocéis, pero hay
cada vez que estoy presentando las dimensiones, no solamente leo, sino que busco también ejemplos conectados con la vida real, ¿no? Si vais a hablar eso de la fotosíntesis, pues conectarla con la vida real, ¿no? Y por qué las hojas son verdes, y qué pasaría durante la noche, y qué pasa en tu casa. Recordáis que siempre nos decían qué pasa cuando dejas una planta dentro de la habitación, en fin, cositas de estas, pero conectas con la vida real y después ellos pues van haciéndolo. ¿Ocurre esto en el vídeo o no ocurre? Eso lo vamos a ver, Sí, bueno, y si hay variadas perspectivas. Después, comunicación de conceptos y procedimientos, identificación de los elementos esenciales, condiciones para cuándo y cómo se usan estos conceptos y además poner contraejemplos. Esto es otra idea importante. Casi siempre ponemos ejemplos de lo que es, pero también hay que poner ejemplos de lo que no es, ¿vale? Esto sería por ejemplo, yo qué sé, figuras geométricas. Hablar, no solamente presentar la figura, que es el cuadrilátero, que es el triángulo, sino además de los conceptos fundamentales, que en este caso serían el número de lados, ¿no? Y los ángulos, ¿no? Para que no solamente te quedas con que el triángulo es así, sino por qué así es el cuadrado, por qué así es el pentágono, porque que vayan viendo cuáles son los rasgos más relevantes. Esto en el vídeo se ve. El vídeo va a ser el cuento de la pequeña oruga glotona, que además es un cuento que conoce muchísima gente, ¿no? Entonces, a ver qué partido le sacáis al cuento. ¿Cuáles son los conceptos principales de ese cuento? Y los enfatiza, los relaciona después, no los relaciona, porque un cuento da mucho juego. Puedes contar un cuento normal, o puedes contar un cuento normal y sacarle ahí, o no. Sacarle petróleo, como dice alguna gente, ¿no? Que cogimos un cuento y le dejamos petróleo, ¿no? Que él se saca todo, ¿no? Lo que hay de relaciones, lo que hay de conceptos, pues esto le vaya a dar vuelta. Conocimiento social e ideas erróneas. Cuidado con las ideas previas que tienen los niños, estas hay que retomarlas. Y nunca decir que no, sino tomarlas, ¿no? Darle la vuelta, ver qué pasaría. Esto es fundamental, porque hay muchísimas ideas erróneas que se tienen. ¿Qué más? Transmisión de contenidos y procedimientos, correctas definiciones, el refraseo efectivo, esto cuando un niño te dice una definición que está regular, claro, y tú se la devuelves ya perfectamente. Y oportunidad de practicar. Siempre la práctica se tendría que ver con las cosas más manipulativas, que se pudiera practicar. A ver si vemos esto en el cuento, ¿vale? Esta no la tenía yo pensada, pero la vamos a hacer la 8, ¿vale? Si profundiza en el conocimiento, si comunica claramente los conceptos, si profundiza en las ideas que tienen los niños previas, si transmite bien los contenidos y si les da a los niños oportunidad de practicar. Lo vais a tener en un esquema, no hay problema porque lo vais a tener presente. Y ya estamos casi terminando. Vamos a terminar un poquito antes para el café, pero yo lo veo bien. Con eso después tenemos más tiempo para el vídeo, ¿vale? Seguimos, que esta es la más larga. Después preguntas y análisis. Implicación, esto tiene que ver con el pensamiento de alto grado, ¿vale? Esta es, en infantil se puede hacer, pero quizás mejor en los otros cursos. Bueno, los otros cursos son súper necesarios. Es que no nos quedemos con que se adquieren los conceptos, sino hay que tirar lo que se llama el pensamiento de orden superior. De orden superior. Entonces, es muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué más? Dejar, o sea, es cuando ya explicas un concepto y después, ¿qué más hay? ¿Vale? Y dejarlo ahí. Facilitación y pensamiento de alto grado. Se investigan problemas, se identifican cuestiones, ¿por qué esto pasa así? ¿Qué otras cosas podríamos resolver? Se examina, se analiza, se tienen hipótesis. Yo qué sé, otra vez que yo soy muy pesada con mis propias cosas, pero es que no se me ocurren otras. Cuando el tema del bullying lo trabajo con mi grupo de estudiantes, sabéis que siempre lo hago con el tema de Palestina, y lo que hago es transferir, bueno, el tema de Palestina, los cuentos, la Cenicienta, el Doraemon, me lo llevo todo a todas partes, ¿no? Entonces pongo el bullying en todos los contextos que se pueden, ¿no? ¿Eso estimula o no estimula? Ya te llegan con hipótesis, con problemas, con tu María José, que estaba leyendo en la prensa. ¿Tú por qué crees que, yo qué sé, el Trump ha decidido que Jerusalén es una ciudad ahora israelí o no? Cosas que te dicen, pero es que yo antes esto ni lo veía. Dice, ahora de pronto veo más cosas. Y me pregunto más cosas. Y no tengo las soluciones, pero me estimula a pensar y buscar. Esto es. Yo lo llamo las gafas del conocimiento. Cuando las tenemos es no para cumplir esto que ya me lo sé, lo pongo en el examen o la ficha está hecha, sino un conocimiento que te lleva son unas gafas que te ayudan a ver más lejos, ¿o no? Esto sería, ¿cómo podemos a través de los conceptos que damos, de lo que transmitimos en el aula, aunque sea con niños más pequeños, conseguir que se estimulen más, que vayan mucho más allá, ¿no? Entonces, facilitar esto,
Oportunidades de aplicación, vamos a aplicarlo, ¿veis? Se aplica la noticia, se aplica lo otro, y la metacognición, ¿no? Que es siempre una autoevaluación, una reflexión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo te has sentido? ¿Para qué te ha servido? Y estas preguntas son para mí de verdad obligatorias, ¿eh? Las hago verbalmente e incluso por escrito. Y a vosotros también lo hacemos, y esto lo hacéis aquí con todo el trabajo cooperativo, ¿no? Siempre el ¿para qué te ha servido? Esto ahora lo puedes aplicar o no, ¿de qué te gustaría saber más? Y para mí esa es la evaluación mejor que hago, más que ya te lo sabes, que eso sería conocimiento cerrado, ¿no? Entonces este sería ir un poquito más allá. Esa no la vamos a ver, pero la 10 sí la vamos a observar. La 10 es la calidad del feedback, esta es fundamental para todo. Esta es en qué grado la respuesta que nosotros damos extiende y expande el conocimiento que tiene o que estamos dando al alumnado, ¿no? El feedback es lo que te va a hacer que es la estimulación del niño. De verdad que no hay ninguna teoría que no mencione la calidad del feedback como una de las claves que hay para mejorar las prácticas educativas, ¿no? Entonces, intercambios. Hay que intercambiar. Intercambiar no significa, yo qué sé, esto es verde. Muy bien, eso no es intercambiar. ¿Y por qué has dicho eso? ¿Y en qué te basas? ¿Y qué pasaría si hiciera esto? ¿Y qué? Bueno, esto sería. Y además, persistir en los intercambios. Y además hacer un seguimiento de las preguntas, porque muchas veces hacemos preguntas, uno responde y ya se olvida, nos vamos a otra. No, ¿recuerda aquella pregunta que hicimos? ¿Vale? Pero nos quedamos en facilitar el intercambio en ese ciclo que hacemos, ¿no? Que el ciclo se repita. Que no se queda en, ¿me da la respuesta? Muy bien, y lo dejamos. Aquí es un poquito cuando os digo, cuando hacemos los estudios del Golden, claro que mejoramos, yo estoy muy contenta, estoy muy contenta con todos los resultados. Pero claro, yo también me pregunto cómo puedo seguir mejorando, porque tenemos que seguir mejorando, ¿no? Entonces aquí es cuando os digo, cuando un niño hace una cosa bien, le decís muy bien, hombre, ¿verdad? Mejor eso que nada, muy bien, está bien. Pero ¿qué sería lo ideal? ¿Vale? Muy bien, y dais una razón un poquito mayor, matizáis un poquito, y en este caso igual, cuando hacemos un feedback y te dan la respuesta, muy bien, está bien, pero es mucho más interesante, ¿y por qué piensas así? ¿En qué te basas? ¿Tienes un ejemplo? ¿Alguien piensa de otra manera? Y se va creando ese intercambio y ese debate. Entonces, el muy bien está bien, mejor muy bien que nada, pero es mucho más importante decir otras cosas para continuar, afinar eso un poco. El andamiaje, ayuda. Aquí es ayuda, pistas y facilitación todo lo posible. Que cuando os decía que no salen las tablas de... Mira, vea otro ejemplo muy negativo, que lo he contado una vez, pero lo cuento otra vez, que a mí me dolió en el alma. Otro igual, estaba en una clase, esta era secundaria. Tú, la Golden, ven para acá. Ellos me llaman así, cuando estoy en centro. A los profesores que no les gusta, claro. Ven para acá, ven para acá. Entonces entro yo en el aula. ¿Y con este qué hacemos? Era así, Segundo de secundaria, Estás repitiendo. Mira qué examen me ha entregado. ¿Tú tienes esto por dónde cogerlo o no? Ni las tablas de multiplicar se sabe. Ahora tú me explicas a mí ni Golden ni nada. Esto aquí, ¿cómo funciona? O sea, que es triste eso. Claro, tú te lo tragas y dices, uy. Pero vamos, primero, siempre la letra, yo siempre encuentro algo positivo. Pero qué bien organizado tienen las cosas, pero bien, eso es destacable. Hombre, y digo yo, ya que está sentado detrás de una columna, fuerte, vamos a poner la tabla de multiplicar en esta columna, verá cómo hace todas estas cuentas bien. Porque capacidades se nota que tiene, y muchas. Claro, que yo me miraba, claro, esto es, lo tuve que hacer. Puesto a dar pistas. Si crees que no sabes la tabla de multiplicar, pues pónselas delante. Se acabó el problema. Es que entonces se lo estoy diciendo, no, estás enseñando, estás educando. Eso es andamiar. Andamiar es dar toda la ayuda necesaria para que las cosas salgan bien. Y andamiar es quitar la ayuda poco a poco. Eso es andamiar. Cuando decimos el carnet de conducir, el primer día estoy 99% andamiada, ¿no? Y cuando ya el hombre ve que casi no me tiene que andamiar, me dice, vete a hacer el examen. Pero al principio eso es andamiaje. Es que no es más, es que es fácil. Bueno, pues no se ve. Es que tiene que hacerlo solo, no. Hay que dar ayudas, todas las necesarias, hay que dar pistas. Porque además lo hacemos con el de altas expectativas. Entonces lo otro es hundir. Es que te lo tienes que saber. Yo recuerdo los lápices de la tabla de multiplicar, venga, ¿no los teníamos o no cuando éramos chicas? Y la de esto del rubio, que tenían detrás. Yo todavía recuerdo la imagen del cuadernillo verde y las tablas de multiplicar detrás. Eso eran ayudas, pues claro, y te salían mejor, y después de utilizarlo muchas veces, pues ya te las sabías.
¿no? Y no vives con que hay que ver que no me sé las tablas. Esto es ayuda, pistas, reflexión sobre los problemas de pensamiento, sobre los procesos de pensamiento. ¿Qué más? Construir a partir de las respuestas. Cuando un alumno te dice algo, eso hay que reconstruirlo completamente para lo que tú quieras decir, para enfatizar el concepto, yo siempre digo, muy bien, muchas gracias por tu aportación, y entonces las clac, 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 no las reconstruyes. Esto lo hacéis, ¿a que sí? Seguro, con toda seguridad, que sí lo hacéis. Y sale. Yo creo que si tiene una buena intención, sale ya, ¿no? Aunque lo que haya dicho no esté ni bien. Pero cuando eso facilita mucho, porque si un alumno te dice la verdad, te dice algo que es que no es correcto, o sea, que es verdad que está mal, y tú dices, muy bien, muy interesante, yo ahí digo muy interesante tu aportación, muy interesante. Y a partir de ahí la reconduces y lo utilizas, la persona se siente bien. Y entonces hace que otro también participe, porque nadie está buscando el acertar. Si nos digas lo que digas, has contribuido a este debate, a esta discusión. Y eso me pasa con vosotros, ¿o no? El otro día estaba dando una charla, no era aquí en Donosti, era en otro sitio. Había un profesor que estaba bien, pero el hombre, en fin, retaba, ¿no? Constantemente, ¿no? Y es estupendo, yo le decía, muchas gracias, es que bien, ¿no? Ay, hombre, yo no quiero molestar, yo que va a ser una molestia. Es estupendo que me diga esas cosas, porque muchas veces las pensamos y no las decimos, ¿no? Este era lo del buenismo, porque era el tema de construyendo relaciones, ¿no? Otra vez parecido a esto, ¿no? Era ¿cómo hay que tener buenas relaciones, ¿no? Y buena empatía con los chavales? Me decía, eso es caer en el buenismo, ¿vale? Suena, ¿no? Mano dura, hay que poner las cosas más claras, le das la mano y te cogen el brazo, ¿no? Y yo decía, muy bien, la verdad que gracias por decir estas cosas, porque lo necesitamos, ¿no? Y ahora venga, vamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Y entonces, bla, 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 bla. Claro, al final funcionó. Al final vio que, en fin, que haciendo bueno uno le va mejor, ¿no? Bueno, pues esto sería donde estaban, expandir, clarificar, ¿no? En construir a partir de las respuestas que te dan, aunque lo cambies, ¿no? Por el camino, ¿no? Y animar, reconocer, afirmación del esfuerzo, ¿no? Muchas gracias por la participación, estupendo lo que habéis leído, insisto, aunque no sea completamente verdad, ¿no? Esta es cuando decimos que bien el aula, que lo que participáis, lo que trabajáis, lo que siempre hacéis los deberes. No, bueno, casi siempre, ¿verdad? Entonces eso anima a que las cuestiones vayan adelante, ¿no? Y reconocimiento de la persistencia, ¿no? A veces fallamos después de intentarlo muchas veces y hay que reconocerlo. Hay que decir, ¿no? Esa motivación que has tenido, cómo has persistido, por eso has llegado. Y si no has llegado, da igual. Solamente la persistencia ya es reforzable en sí misma, ¿no? La persistencia, en fin, en continuar la tarea, incluso en participar a veces, ¿no? Que participan mucho, ¿no? Pues esto sería, la calidad del feedback sí lo vamos a ver. O sea, vamos a centrarnos en cómo hacen los intercambios, si persiste, ¿no? Si un niño le dice, yo pienso tal cosa, si retoma eso, si lo vuelve a reconstruir o por el contrario lo deja, ¿vale? Vamos a repasar un poquito eso y después si los anima y afirma sus participaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en el vídeo? Pues recordar un poquito, porque ya sí que lo dejamos aquí. Vamos a ver del feedback, ¿vale? Cómo son los intercambios, cómo construye a partir de las respuestas, si los anima, si persiste en ellos. Vamos a intentar ver la comprensión del contenido, sabiendo que es el cuento de la oruga glotona, hasta qué punto utiliza los contenidos, los conceptos que se dan, los relaciona con sus ideas previas, profundiza, permite practicar la de abajo. Si no se ven todas las dimensiones, da igual, es un ejercicio exploratorio para que vayáis conociendo un poco el instrumento. Vamos a ver los formatos de aprendizaje. Cuando cuenta el cuento, lo hace en las 3 variedades, crea un clima sinestésico, solamente es auditivo o también es visual, lleva algo físico para que los niños toquen. ¿Qué más? Facilita que los niños se impliquen. Hay unos claros objetivos de aprendizaje, tiene claro qué es lo que quiere transmitirle a los niños. Y la primera, que era esta. Tiene un clima positivo, es sensible a las necesidades de los niños y las niñas. ¿Hay algún niño que esté por ahí más solito y que no se le presta atención? Todos y cada uno de ellos pueden hacer la tarea, tienen la ayuda individual suficiente, se sienten felices, tienen en cuenta su perspectiva, tienen en cuenta sus ideas previas, tienen en cuenta lo que están diciendo, los retoma otra vez, tienen los niños autonomía para elegir hacer las cosas de otra manera o hacer varias cosas, ¿vale? Y todo esto lo vais a tener en escrito, ¿vale? Entonces nos centramos,
construcción de relaciones en el aula, en la lectura del cuento, con estas 3 dimensiones y en esta también, ¿vale? En formatos de aprendizaje, la 8 vamos a intentarlo, y la calidad del feedback. ¿Parece? Bien. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver 2 vídeos, cuento un poquito más. Uno, la pequeña oruga glotona, es un cuento de, creo que el aula es de segundo de primaria creo que es. Son 15 minutos, que es lo que nos dice la observación. Y después de esos 15 minutos, cogemos nuestras notas y nos ponemos a valorar. ¿Esto lo hace o no lo hace? Y si lo hace, poco, medio o alto. Y después, en grupito, vamos a discutir. ¿Y tú qué piensas? Porque casi nunca hay, bueno, casi nunca, puede que haya discrepancias. Puede que yo diga, oye, lo hace muy bien, y tú digas, pues no, ¿te has fijado en esto? Esa conversación, ese debate es interesante. Y después volvemos aquí. Vamos, volvemos aquí, me devolvéis, alguna gente participará e intentaremos evaluar cómo ha salido, qué es aquello que va muy bien y qué es aquello que podría mejorarse. El objetivo de la actividad es afinar vuestra mirada. Primero, tener un mínimo contacto con estas cosas que he explicado y que lo vayáis leyendo vosotros, y afinar la mirada de la observación. La observación es como toda habilidad, hay que practicarla. Cuanto más observemos, más finos seremos. Y eso nos llevará 15 minutos de observación, 15 minutos de debate entre vosotros y otros 15 minutos de exposición aquí grupal. Después vamos a ver otro vídeo, que es de secundaria, pero este está un poco trucado. Este ya no es tan natural. Este está hecho para demostrar lo bien que se hacen las cosas. Entonces, bueno, lo tomamos como lo bien que se hacen las cosas y será más difícil de analizar, pero bueno, está simpático, ¿no? Es un grupo bien motivado y un profesor muy simpático. Los vídeos son latinoamericanos, ¿cómo lo hacen, no? Como digo, vamos a observar estas 2 dimensiones, ahora hemos añadido la 8, la calidad del feedback, y también quiero que reflexionemos sobre, esto es lo que acabo de contar, en compartir tus valoraciones, y vamos a hacerlo. Pero también me gustaría que reflexionemos, y esto ya lo dejamos para el final del todo, pero tenedlo ahí en la cabeza, y todo esto ¿para qué os sirve? Una vez que la hayáis visto el vídeo, que hayáis mirado todas estas escalitas, vamos a pensar un poco más, a mí personalmente, ¿para qué me sirve? ¿A mí o a mi centro? ¿Cómo lo podría utilizar? Y a ver ahí también vamos a ver si podemos generar un poquito de debate, de aportaciones, y cada uno sinceramente que diga, mira, pues esto no me sirve para nada, que estaría muy bien también, ya le sacaremos partido a eso, o serviría ¿para qué? Porque la verdad es que esto es una innovación lo que estamos introduciendo aquí, si os lo digo. Estos son instrumentos que utilizamos solamente los investigadores. Lo hacemos para evaluar la calidad de las interacciones. ¿Se lleva al profesorado? Poco. ¿Por qué se lleva poco? No porque no sean interesantes, yo creo que lo son. Yo creo que por la falta de unión que hay entre la universidad y la práctica educativa. ¿Llevo razón o no? Son como 2 mundos diferentes. Entonces, yo estoy en la universidad y aquí tenemos recursos que yo digo, Dios, esto lo tiene que saber el profesorado. Porque si yo aprendo, porque el que más aprende es el que observa, pues si vosotros lo aprenderéis o no aprenderéis. Y si yo aprendo, pues sí aprende todo el mundo. Entonces, son experiencias que se están haciendo poco. Y si se hacen, ya os podéis imaginar en qué etapa, en educación infantil, que sí se aconseja. Se aconseja cualquier institución de infantil, hasta por la OCDE, se aconseja utilizar este instrumento para mejorar las prácticas educativas. Bien a nivel personal, de autoevaluación, bien de evaluación entre iguales, bien porque viene uno de fuera y evalúa, lo que queráis. Pero es el uso del propio instrumento lo que mejora la práctica. Yo lo he utilizado en centros de educación infantil allá en el sur, y la verdad es que los resultados son muy grandes, ¿no? Porque uno se analiza, y ya lo último sería un vídeo, O sea, cuando uno se graba en un vídeo y se analiza, ahí se ve mucho. Porque claro, cuando tú estás en un aula, tú estás apagando 20 fuegos. Y es más complicado. Cuando tú misma te grabas y te ves, yo a este no lo miro yo apenas, a este niño. Te das cuenta de cositas que es muy interesante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy dando pistas. Entonces, bueno, yo creo que son instrumentos que, confirmo que cuando se han utilizado son muy buenos. Pero no se hacen, esto es realmente una innovación, hacerlo en primaria y en secundaria. Pero creo que eso merece la pena, ¿vale? Entonces lo pensáis un poquito de cómo esto mejoraría, y si os parece, ¿qué hora es? 1:30, ¿no? No, estamos bien, casi menos cuarto. Lo dejamos aquí, y eso sí, compromiso, a las 11:15 ponemos el vídeo, ¿vale? Tenemos media horita, tomamos un cafelito y volvemos. ¿Parece? Pues venga, muchas gracias.